En este momento, prácticamente, digamos, en los Estados Unidos, eso requiere que se hagan pruebas a gran escala. Es un proceso muy largo y muy costoso. Y no es un proceso que verdaderamente, digamos, a largo plazo es sostenible. Y si eso no es sostenible, digamos, ¿qué se podría hacer a un nivel un poquito más bajo, dado que hoy tenemos mucho más capacidad analítica? Esas son las dos preguntas que yo quisiera dar una respuesta, pero antes de comenzar esa parte de la charla, voy a pasar unos 10 o 15 minutos haciendo una reflexión sobre mis primeros 25 años de trabajo en ingeniería sísmica, y espero durar otros 25, pero creo que no voy a estar aquí dentro de 50 años para hablar de esto. Voy a comenzar hablando sobre, yo diría lo que es la nueva ola de diseño, que es diseño por desempeño, y voy a terminar hablando de cómo esto se podría aplicar para este nuevo tipo de conexión. Como el doctor Meli indicó, yo he trabajado por muchos años, sobre todo en el lado experimental. Comencé con mi trabajo de doctorado, que era en conexiones en concreto reforzado. En aquellos dorados tiempos no se sabía mucho de eso. Mi doctorado fue un doctorado perdido, porque hicimos 16 pruebas a gran escala. Cuando estábamos terminando quedaban 2 que hacer, y mi profesor guía, el profesor Jim Yersa en la Universidad de Texas, me preguntó qué era lo que yo creía que debíamos hacer con las últimas 2. Y yo le dije, nadie nunca ha probado algo con losas. Y entonces él dijo, muy bien, prueba las últimas 2 con losas. El resultado de eso fue que básicamente los resultados de mis primeras 14 pruebas los podemos haber tirado, porque las losas eran tan importantes que yo creo que desde entonces no se ha hecho una prueba de este tipo sin losas, pero fue un doctorado perdido. De ahí pasé a trabajar más que todo en acero. He trabajado en mampostería también, mampostería no reforzada, y he hecho pruebas a gran escala. Si ustedes ven acá la persona, este es un edificio que probamos hace unos años en Georgia Tech. Y como indicó el profesor Meli también, yo he estado muy involucrado en cosas relativas a normativas. Y entonces, hablando de diseño por desempeño, muchos de nosotros sabemos cuál es la definición, pero subsisten muchísimos problemas en digamos, llevar este concepto a la práctica. Y voy a comenzar con unas notas de una charla que dio el profesor Yersa hace alrededor de 12 años, hablando sobre las necesidades de investigación con relación al diseño por desempeño. Y yo he cambiado el orden aquí un poquito para seguir el orden que voy a tratar en mi charla. Voy a hablar de 2 cosas. Voy a hablar sobre todo al principio aquí de qué hacer con nuevos materiales y la respuesta de miembros y sistemas, y más adelante de los criterios de aceptación y índices de desempeño. Pero el profesor Yersa en aquellos tiempos identificó muchas otras cosas, como el perfeccionamiento del cálculo de las acciones, tal vez en términos puramente probabilísticos. Esto lo estamos haciendo ahora nada más, digamos, para estructuras muy importantes, pero no es parte de la práctica usual. La mejora de las técnicas de análisis, eso yo creo que ha ocurrido en gran parte en los últimos 12 años, hemos mejorado mucho, sobre todo en procedimientos en 3 dimensiones no lineares. Y lo que ha faltado, yo diría, es un poco en la educación de los ingenieros a comprender y utilizar estos conceptos. Pero voy a volver a los primeros 2 temas acá, porque en los Estados Unidos hemos, yo diría, progresado mucho en nuestro entendimiento, digamos, de los estados límites que son necesarios para el diseño por desempeño, sobre todo a raíz del desarrollo de la red NIS, que es la red de laboratorios de ingeniería sísmica en los Estados Unidos. Y solo para mostrar un ejemplo de esto, esta es una máquina para probar columnas.
Este es en la Universidad de Minnesota, en el llamado MAST, capaz de probar columnas hasta de 8.5 metros de altura, estas son muy grandes. Los niveles de carga, carga axial y cargas laterales son muy grandes, y además nos da la posibilidad de controlar los 6 grados de libertad con gran precisión. Y entonces esto lo que nos ayuda es a, digamos, hacer pruebas como la que están viendo ustedes acá. Esta es una columna rellena de concreto, 0.5 metros por 0.3 metros, relleno con acero de gran resistencia, 100 megapascals o alrededor de 14.000 libras por pulgada cuadrada, incluido, como van a ver ustedes al final acá, pruebas por torsión, y son pruebas únicas. Esto no se había hecho nunca antes, a esta escala. Pero estas pruebas, el mayor valor es que podemos poner muchísima instrumentación y entonces podemos obtener datos, digamos, sobre el primer agrietamiento y toda la progresión de daños que sucede con mucho mejor precisión de lo que hacíamos aún hace 10 años en las pruebas, digamos, que se hacían con más cuidado. Esto, por cierto, es el trabajo de uno de sus compatriotas que espero poder votar de mi grupo, graduándolo de doctorado en la mitad de este año, el doctor Tiziano Perea, que está en la Universidad Metropolitana. Pero aún en estos casos, siempre quedan dudas, porque yo hice estas pruebas con un cierto tipo de cargas, ¿no? Una historia de carga. Y siempre se van a quedar dudas de que si esto verdaderamente representa una carga real, ¿no? Pero digamos que por miembros, en este momento estamos, yo diría, muy bien. Conexiones un poco menos. Pero lo más importante, yo creo que hemos aprendido en los últimos años, yo creo, en los Estados Unidos, es que no podemos tratar el problema de ingeniería sísmica como el problema de un miembro o de un tipo de estructuras. Y entonces ahora, por ejemplo, lo que nosotros estamos trabajando mucho son en proyectos muy, muy grandes, coordinados. Estoy trabajando, por ejemplo, una en vulnerabilidad de puertos. Y mi área son las grúas. Y esas son estructuras muy interesantes. No existen, que yo sepa, o no existían pruebas hechas sobre estas grúas, excepto pruebas hechas en Japón hace unos cuantos años y pruebas todas hechas en el rango elástico. Pero lo importante de aquí es que uno tiene que entender que esta grúa es parte de un sistema. Es un sistema en que hay que sacar contenedores del barco, bajarlos, ponerlos en camiones y sacarlos. Y que esa es una parte importantísima, digamos, de la vida económica de una región. Y aquellos de ustedes que han visto los daños en Haití, no ha habido en la prensa muchas fotografías del puerto, pero el problema principal en este momento en Haití es que no tienen un puerto que puedan usar para bajar cualquier tipo de ayuda. Hay licuefacción increíble, ¿no? Esta es la única de las 3 grúas que no se cayó, pero está, como ustedes pueden ver, está en el agua. Esta grúa no va a servir para nada. Entonces, lo estoy utilizando sobre todo para aquellos de ustedes que son estudiantes, para darles la conciencia de que la investigación en este momento de ingeniería sísmica tiene que tener mucho más de aquello de una estructura o un miembro. Esta es una prueba que nosotros hemos conducido en la mesa vibratoria en Buffalo. Hemos hecho 2 pruebas. Esta es una a escala 1:20, que es la estructura más grande que se puede probar ahí. Esta estructura es escala 1:10, o sea que esta altura aquí es alrededor de 8 metros. Estas grúas son absolutamente enormes, no las puede probar sino a pequeña escala.